Hola, buenas tardes. Un saludo para todos. Es un placer para mí estar aquí de nuevo con esta webinar tan interesante. Y tenemos como ponente a Pepe Puentes, que es el consultor de heridas crónicas y complejas del Hospital Torre Cárdenas. Y el título, la estrategia en el uso de los antimicrobianos, creemos que es muy interesante y los casos que va a presentar espectaculares. Te paso la palabra, Pepe, para que inicies tú la comunicación. De acuerdo. Pues nada, muchas gracias, Antonio, por la presentación. Vamos a iniciar un poco una breve teoría, un poco en cuanto a qué estrategia, según la última declaración de las mejores prácticas clínicas en el abordaje de la herida aguda y crónica, se están consensuando. Aquí tenéis un poco mis datos. Soy enfermero, como ha dicho Antonio, de heridas crónicas y complejas del Hospital Universitario Torre Cárdenas. Y vamos a dar unas breves nociones de esta declaración de las mejores prácticas, ¿no? Es verdad que lo que sí que perseguimos es una estrategia de la optimización del uso de antimicrobianos en el tratamiento de las heridas y con un fin y un objetivo muy grande, muy grande, muy grande, que es evitar la resistencia a antimicrobianos. El documento hace una breve introducción y repaso, ¿no? Porque lo que pretende que sea una guía tanto para profesionales sanitarios como para pacientes, ¿no? Aquí os voy a lanzar en esta diapositiva unos breves datos, ¿no? Se prevé, por ejemplo, que en el 2050 la resistencia a los antimicrobianos será la responsable de 10 millones de muertes a nivel mundial. Eso es una barbaridad, ¿no? Es verdad que hay que conseguir las herramientas necesarias, o mejor dicho, las herramientas adecuadas para prevenir que estas heridas, que estos lechos que vamos a tratar se infecten, ¿no? Y con un matiz, evitando el uso innecesario de antibióticos. ¿Y con ello qué vamos a conseguir? Pues ni nada ni menos que fomentar la resistencia antimicrobiana en caso de no utilizarlos, ¿no? Hay muchas asociaciones que participan, aquí en la IUMA, ¿no? La Sociedad Europea para el Tratamiento de las Heridas. Es verdad que lanza algunas consideraciones, sobre todo recomendaciones, ¿no? Y lo que se centra sobre todo es el uso innecesario de antibióticos para llevar prevención o tratar infecciones del lecho de herida. Ahí tenéis, por ejemplo, y ya nos habla que un 30% de los ciclos de antibióticos que se pautan a nivel ambulatorio pues son innecesarios, ¿no? ¿Y esto qué hace? Pues fomentar una resistencia antimicrobiana, ¿no? En fin, web existía, evitar el uso de antibióticos innecesarios. Ahora, hay una pregunta importante, ¿de quién es la responsabilidad, ¿no? Es verdad que hay directrices que nos marcan las organizaciones, como puede ser la O, la NIS, como la GENAO a nivel de Reino Unido, la IUMA, hacia el propio paciente, ¿no? Sobre todo mejora de su autocuidado y intentar que éste reduzca el riesgo de infección, sobre todo atajando o previniendo las causas que pueden ser las responsables de estas lesiones. El público que se centra sobre todo en pacientes y cuidadores, ¿no? Hay que identificar cuándo es necesario un tratamiento antimicrobiano y cuándo no lo es. Ya estáis viendo la publicidad que se nos hace con la gripe, por ejemplo, ¿no? Haciendo alusión a ella, que no hay que abusar de los antibióticos si realmente no es un proceso infeccioso, ¿no? Y después, sobre todo, los clínicos, los que estamos trabajando día a cañón, con estos pacientes, y es un poco responsabilidad de este equipo multidisciplinar, médicos, enfermeros, distintos especialistas que estamos trabajando con estos pacientes. Un breve resumen sería tratar a nivel lo que es el propio paciente, evitar siempre lo que un buen diagnóstico de enfermería nos dice, ¿no? Evitar alteración e integridad cutánea. Y sobre todo actuar sobre cuál es la causa, cuál es la etiología de esta herida. Para ello hay que sobre todo poner las medidas necesarias, que sea lo principal para que no aparezca. Importante, como segundo, si ya no tenemos, implementar protocolos y consensos para preparar este lecho de la herida. Y después una serie de pautas, que ahí está un poco resumida la traducción de este consenso, pues debridar la herida, limpiar la herida, utilizar técnicas asépticas cuando estamos hablando de heridas agudas, por ejemplo, utilizar técnicas limpias cuando estamos hablando de úlceras crónicas, etc., ¿no? Después, guiado en cuanto al ambiente, no solamente el ambiente domiciliario, sino el ambiente hospitalario, ¿no? Desinfectar superficies, reducir el desorden, desechar los residuos adecuadamente. Esto un poco a gran escala, y así un poco para hacer menciones, pues sería
que nuestros carros de cura no vayan repletos de botes empezados, con esparadrapos que no sabemos cuánto tiempo llevan ahí, etcétera, etcétera. Un poco quiero hacer llamadas de atención, ¿no? Importante es desinfectar la superficie, sobre todo que vamos a estar en eso. En cuanto a los profesionales sanitarios, se habla mucho y es el principal motor de nuestro, para evitar las infecciones vectoriales, es la higiene de manos, ¿no? Se han hecho publicidad, panfletos, etcétera, etcétera. Y después, políticas que cada hospital las marca según sus condiciones geográficas, sus situaciones de hábitat, ¿no? Son políticas de uniforme. Hoy por hoy, y lo pongo entre comillas, no debe ser una situación correcta que un profesional vaya vestido de su casa al hospital con el uniforme, donde después vamos a atender pacientes que están con heridas o no heridas u otras cosas, ¿no? Y después evitar muchas cosas que se nos dicen cuando somos alumnos, ¿no? Evitar uñas postizas, pelo recogido, evitar las pestañas postizas, relojes, etcétera, etcétera. Eso un poco cae sobre su propio peso. Y después, si seleccionamos tratamiento antimicrobiano, porque es necesario, porque ya hay signos, como veremos ahora en la fase evolutiva que tenemos de la herida, por los 5 derechos que marca este consenso de prácticas aceptables, ¿no? Primero, un diagnóstico y un plan de atención correcto, un antimicrobiano adecuado con un sistema de administración adecuado, iniciar el tratamiento cuando sea realmente necesario, con una dosis antimicrobiana correcta y con una duración en tiempo correcto. Eso es lo principal. Y ya resumiendo, que es un poco los casos clínicos que vamos a ver, el consenso que apoyo utilizo yo, ¿no? Hoy por hoy, dentro de unas buenas prácticas, como veréis, para evitar la resistencia antimicrobiana, es que los apósitos sean o que utilicemos sean de un modo de acción física. ¿Por qué? Porque ello nos va a implicar que en este manejo la carga biológica nos la va a garantizar y no hay riesgo de que se desarrollen resistencias bacterianas porque no hay muerte celular en el lecho de la herida, no hay citotoxicidad, por lo que no va a haber una actuación antimicrobiana en el proceso evolutivo que nos lleva a esta herida aguda o crónica. Como conclusión, es verdad que resumiéndolo, la acción antimicrobiana o corregir este proceso es responsabilidad de todos, no solamente del equipo multidisciplinar, sino de los pacientes y de sus cuidadores. Es que es muy importante la educación en cuanto a distinguir lo que es los signos de infección, que son sota caballo rey, que ya sabéis que es eritema, que es enrojecimiento, que es calor en la palpación, que es un exudado, que es fiebre, etcétera, etcétera, y un poco ahí lo quedo. Y después, sobre todo, es muy importante volver a lo básico, es decir, la prevención. Y el cuidado avanzado de la vida es lo más importante, ¿no? Como conclusiones preliminares, que esta diapositiva la quería haber puesto al final de los casos clínicos, pero un poco no va a ser que vayamos con el tiempo ajustado. Sí quiero hacer una mención y destacar sobre todo a los pacientes que acuden por la unidad de heridas crónicas del Hospital Universitario Torre Cárdenas. Son los datos obtenidos, como yo digo, en la última legislatura, es decir, los datos de 2016 a 2020, y en que han trabajado 2 enfermeros que se están doctorando, y tengo la suerte de ser su tutor. La mayoría de ellos, los que acuden ya por esta consulta, han sido tratados previamente con antimicrobianos químicos, bien plata, bien pomadas antibióticas distintas, derivados del yodo. Ahí tenéis un poco el porcentaje resumido en números naturales y cerrados de que pacientes han pasado por la consulta en estos últimos 4 años y qué tratamiento anterior estaban utilizándose, ¿no? Plata, estáis viendo ahí, en un 60%, mupirocina como crema en un 10%, plata iónica un 20%, nitrofurazona un 5% y derivado del yodo un 5%. Así pues, ante esta situación, la acción más adecuada, como digo, en nuestro caso, ha sido siempre la terapia de interacción hidrofóbica o el método SORBA, tecnología ADA o antimicrobiano físico, y por una sencilla razón, porque podemos apreciar que cualquier sistema de interacción física es potencialmente superior en cuanto al beneficio tanto a corto como a largo plazo en el paciente, a la hora de tratar el lecho de herida, bien como preventivo, bien como tratamiento de la infección local. Y por ello, siempre vamos a aconsejar el uso del método SORBA, método hidrofóbico, tecnología física, ante cualquier tratamiento que sea químico o que sea activo. En el sentido que al ser químico puede dañar, como he dicho, las células, después lo veremos en los beneficios, las células de estas humanas, de estas células
los fibroblastos, esta composición que forma la cadena de colágeno para que ayude a cicatrizar la herida, y que son responsables las bacterias y los virus cuando se mueren, cuando utilizamos tecnología química, porque puede hacer una replicación, una mala transmisión de la información genética y llevar resistencia innecesaria. Ya un poco vamos a entrar en el fin de la cuestión, que es hablar de la tecnología de SORVA o la alternativa para prevenir y tratar la infección. Hay poco estudio en cuanto a antimicrobianos químicos, pero sí es verdad que la interacción física no solamente puede tratar la infección, sino que hay otro eslabón que puede prevenir la infección. Muy importante, como sabréis, en algunos lechos, en las que en ocasiones la prevención es necesaria, ¿no? Porque estamos hablando de heridas que se mantienen por una serie de características mucho tiempo hasta que se cierra o epiteliza como fin terapéutico. ¿Cómo funciona Qtime Sorba? Vaya un poco rápido, pues hay una interacción hidrofóbica donde es capaz este apósito de acetato captar e inactivar e eliminar los microorganismos que se encuentran en la herida en sus distintas fases, bien contaminadas, bien colonizadas, bien infectadas. El símil es como dos gotitas de aceite en un recipiente de agua, que su acción es que si las dos gotitas de aceite le empujamos y se juntan, formaría una sola gotita. Es decir, por norma general, casi todos los microorganismos tienen esta acción, son hidrofóbicos, por lo que su acción es castal. Si veis el símil de esta piscina llena de peces, ¿qué haría un antimicrobiano químico? Pues echar polvito ahí y esos peces morirían y se quedarían en la piscina. Y después nuestro cuerpo, por su proceso de fagocitosis, lo degradaría y acabaría haciendo desaparecer. Pero hay un problema muy importante. Hay sistemas inmunitarios que son pobres, que están estropeados, que son viejos, porque tengan enfermedades oncológicas, porque el paciente es mayor o que todavía no están desarrollados, como puede ocurrir en niños, ¿no? Y es necesario la aplicación de un antimicrobiano que nos resuelva la acción de la infección local en la herida y que no la prevenga. Siguiendo con el símil, para que veáis qué es lo que haría este vídeo de escasos segundos, imaginaros que este líquido que estoy echando son colonias de película de biocin de microorganismos. ¿Y qué es lo que hace la técnica hidrofóbica? ¿Qué es lo que hace el apósito? Pues sería atrapar a estos microorganismos, no los mata, sino que en cada cambio de apósito recogemos los microorganismos y nos los llevamos al cubo de la basura. Importante, no hay muerte celular, no hay endotoxinas, no hay citotoxicidad, no hay alergia, lo podemos utilizar durante periodos ilimitados de tiempo. Otra de las ventajas. Ahí tenéis una foto de un microscopio electrónico donde se han teñido estos microorganismos que habéis visto para que veáis un poco cómo la gasa de sorba, esta gasa de acetato, atrapa a los microorganismos y en cada cambio, en cada retirada, los retiramos del lecho de la herida. Indicaciones de Qtime Sorba. Pues indicaciones pie diabético, úlceras venosas arteriales, úlceras por presión, heridas postquirúrgicas con procesos de incidentes, heridas traumáticas, fístulas, quemaduras, epidermosis bullosa, dermitis, en general en todo tipo de heridas. Incluso en aquellas heridas que la agente causante es un hongo, son fúngicas, ¿vale? ¿Qué beneficio nos aporta los antimicrobianos físicos? Como hemos dicho, y quiero, sin resistencia microbiana. ¿Por qué? Porque no hay muerte celular. Eso que lleva al siguiente apartado, no hay citotoxicidad, es decir, no se liberan estos agentes químicos, por lo que no tienen ningún efecto sobre las células del cuerpo. No hay así riesgo de alergia y sus contraindicaciones prácticamente son nulas, por lo que se puede utilizar en todo tipo de personas. Ahí está puesto un poco las más generalidades, todas, embarazo, personas dando el pecho, mujeres en este caso, lactantes, niños, neonatos. Una ventaja a no tener citotoxicidad, no hay resistencia microbiana ni riesgo de alergia, el tiempo es ilimitado en su uso. Y además se puede utilizar como prevención, como profiláctico, ¿vale? Importante a tener en cuenta, sobre todo cuando me comentéis, no se debe utilizar con sustancia oleosa. Muchas veces utilizamos sustancias oleosas para proteger la piel perilesional. Claro, ¿qué hace? Cuando entra en contacto con la gasa sorba o con el Qtime Sorba Gel, lo que hace es que inhibe sus propiedades, ¿de acuerdo? Y entonces no actúa como antimicrobiano.
y dejas de funcionar terapéuticamente hablando para lo que estás diseñado, ¿vale? ¿Qué recomendaría? Pues hay polímeros acrílicos sin alcohol, la casa Cutimer lo tiene, que puede ser el Protect, que sería una solución a este tema. Primero, porque es transparente y vemos la piel, como no pasa con otras sustancias oleosas, y podemos utilizar perfectamente cualquier producto de gasa, de sorba, bien con gel o sin gel. Y siempre debe estar en condiciones húmedas y en contacto con el lecho de la herida para ser efectivo. Esas son un poco las opciones a tener en cuenta de este antimicrobiano físico. Y ya sin más dilaciones vamos a entrar un poco en los casos clínicos que tenemos asignados por esta tarde. Yo tengo aquí mucho, voy a intentar ir rápido, exponerlo lo más sencillamente posible para sobre todo después las preguntas poder comentar aquellas inquietudes que se vaya presentando. Esto es una chica, una señora de pecho grande, voluminoso, que es derivada de la unidad de la mama de ginecología, diagnosticada de mastitis especificada hace más de 3 meses de evolución. Ya se le puso este diagnóstico porque previamente, como es lógico, se le descartó el proceso de malignidad y su diagnóstico, como he dicho, fue una mastitis crónica granulomatosa, ¿no? Veis que llegaba por aquí, prácticamente un acceso muy grande, se drenó. El día que nos llega nuestra consulta, pues estáis viendo un poco el diámetro muy bien circunferenciado, 22 milímetros por 22 milímetros. Y un poco pues hacemos el abordaje, ¿no? Siempre una cura las primeras 24 horas, ver el proceso evolutivo y después en función de las distintas características, que bien sea una herida que sea contaminada, no lo mismo que sea que tenga proceso de infección crítica, que empieza con eritema, que empieza con sudado, con dolor en la movilidad, eso es importante dentro de los estadios que puede pasar un lecho de la herida. Distinguirlas para hacer un tratamiento más agresivo en cuanto a la terapia diaria o alternada. El intervalo puede ir de 1 a 3 días. Aquí estáis viendo cómo el apósito retiene los microorganismos y en cada cambio de apósito pues los retiramos y nos lo llevamos pues, al cubo de la basura, ¿no? Aquí dentro de un proceso evolutivo que ya estaba cerrando, aprovechamos y utilizamos la matriz de colágeno para acelerar el proceso cicatrizar. Es una señora extranjera y tenía necesidad de irse a su país y era un poco por acelerar el proceso. Ya un poco aquí sí hago una mención, aunque no se trata del caso, si quiero hablar un poco del colágeno, es una matriz 3D que recoge también el exudado de la herida y al recoger el exudado también se recolectan restos de tejido necrótico que pueda haber, bacterias y restos de fibrina y es importante porque a su vez las reestructura y son captadas por el apósito antimicrobiano, ¿no? Le dimos como cobertura, aunque no era un poco el indicado, pusimos un Lecomer, un apósito quirúrgico, como sabéis, que ya si tuviste la suerte de escuchar el pasado 12 de abril a Susana Zurro, pues los apósitos postquirúrgicos de un tema que habló en el 15º Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica, si no, invito a usted el link que la escuchéis. No era el más adecuado, pero esta señora tiene necesidad de ducharse entre 3 y 4 veces al día por las cuestiones de trabajo y optamos por este apósito transparente, impermeable al agua, a los microorganismos y un poco fue lo que en ese momento pues, nos dio la solución, ¿no? Y la citábamos después la consulta cada 3 a 5 días y íbamos haciendo los cambios, ¿no? Este es un caso muy curioso, es un señor alpinista que pues, se le ocurrió irse al Himalaya y hizo una congelación en su mano, del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo, en su mano derecha. Es verdad que el pulso radial y cubital cuando llegó a España estaba presente y lo único es verdad que ha sido más característico era una cianosis en los pulpejos de los 4 dedos afectados, como he dicho, y esa necrosis marcada y con sensación de panadizo, con secreción purulenta, y simplemente lo que le pusimos fue nuestro antimicrobiano físico, una evaluación los 2 primeros días, curas cada 24 horas y después la espaciamos cada 3 días. Ahí estáis viendo un poco ese proceso evolutivo, sus distintas imágenes. En julio, cuando estaba así, antes del aeropuerto, antes de venir hacia España, y en septiembre, pues prácticamente la mano estaba resuelta, ¿no?
Es decir, tenéis aquí en el cuarto dedo, como estáis viendo, una pequeña marca, que será marca de guerra, como yo le dije, y hasta, ¿no? El primer Sorbager, como he puesto ahí, ha mantenido la humectación, es decir, mantiene la humedad hecho de las lesiones, de la herida, y hace que la piel necrosada se separe lentamente del tejido sano y hasta que vuelve a su situación, ¿no? Aquí estáis viendo un poco cómo la piel se va despegando, una foto muy llamativa, ¿eh? Ese debilitamiento autolítico que hace Cutimed Sorbacher, ¿de acuerdo? Esta es una señora con una lesión ulcerosa pretibial de 30 por 30, derivada de cirugía, la cirugía y cirugía vascular. No hay ningún componente venoso, no hay ningún componente arterial. Se hablaba de una úlcera Martorell, no cuadraba los tiempos en cuanto al dolor y una serie de características en proceso evolutivo, pero bueno, había que tratarla y curarla, ¿no? Ahí hay unos bordes de hematoso y que viene a nuestra consulta donde previamente ya llevaba antimicrobianos químicos distintas los últimos 4 meses. La vimos el día 1, 11 de septiembre, comprimimos, ¿de acuerdo? Con venda de corta elasticidad, como es lógico, eso también quiero un poco ir buscándolo, porque sin compresión no hay curación, aprovecharemos y diremos el lema, y ya un poco en el día 10, aquí para que veáis cómo se tiene, es curioso, cuando esto lo miro alrededor, prácticamente la silueta de la absorción, perdón, del atrapamiento de los microorganismos por parte de Sorbacher, prácticamente es casi similar a la silueta que marque la medida del lecho de la herida, ¿no? Un poco a que veáis el día 10, día 20, debilitamiento autolítico. Podéis decir, podemos ser más agresivos, meter el bisturí. Pues bueno, también, ¿no? Un poco, si funciona, vamos a esperar, ¿no? Y un poco aquí, pues también con matriz de colágeno para acelerar un poco el proceso de cicatrizar. La señora ya estaba un poco agobiada y prácticamente para que veáis un poco cómo se hace el atrapamiento de los microorganismos, cómo se quedan adheridos a la gasa de acetato, a la gasa de sorba, y día 50 pues prácticamente había resuelto esa situación en esa señora. Este es un chico joven, 42 años, una neuropatía diabética, arteriopatía diabética, un mal perforante, un plantar que llevaba 2 meses de evolución, ahí viendo sobre el segundo metatarso, este dedo acabó amputado y coincidente sobre una zona injertada que ya tenía con anterioridad hecha, tejido granulante y de morfología fiable. El sondaje óseo, pues al meter por ahí el TIC, se notaba, era positivo, ¿de acuerdo? Vascular decide que hay que amputar y amputó este dedo. Previo a la como profilaxis, pues pusimos sorba en gasa para evitar que ese lecho se sobreinfectara. Estaba colonizado sin lugar a dudas. Es decir, yo tuve un profe y yo lo digo, es decir, no hay herida limpia, ¿de acuerdo? Entonces, el fin de aquí de sorba era un poco que esa colonización, que es lógico que esté en este lecho, no fuese a más, ¿de acuerdo? Y aquí ya estáis viendo en V su amputación de su cuarto dedo el 1 de diciembre de este año, el 2020, de este año pasado. Y ya nos ponemos a hacer curas, pues con sorba inicialmente en gasa, acetato, porque había bastante humedad y poco a poco, aquí estáis viendo que ya en el día 26 ya se van resecando los bordes, la herida tiene menos exudado, pues pasamos a sorba, ¿no? En este caso ya sabéis que lleva, que no lo he comentado, lleva el cloruro de diacrilcarbamilo, que es una sustancia hidrofóbica de un ácido graso cuyo mecanismo de acción pues, es la captura de los microorganismos para eliminar las bacterias y los hongos que hay en los lechos de la herida, ¿vale? Aquí estáis viendo el día 26, que coincide con el 15 de enero, y hay un poco los distintos días. Día 47, iniciamos también terapia con la genoipiona para acelerar ese proceso de cicatrizar. Día 54 fue el día 17 de febrero y día 73, que prácticamente ya estaba resuelto, le dimos el alta al paciente, que fue el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, ¿vale? Esta es una chica con espina bífida, silla de ruedas, como candidata
a tener, a aparecer, por desgracia, úlceras por presión, en este caso, una en talón izquierdo de 50 por 55 milímetros de diámetros, prácticamente circunferenciada, ahí la estáis viendo, ligeramente ovalada, esos 5 milímetros un poco más, medio centímetro más. Lleva 4 meses de evolución también con terapia argéntica y con derivados de povidona ayudada, con nula o prácticamente muy mala respuesta en este sentido, por todo lo que hemos dicho, muerte celular, endotoxina y estos procesos, la verdad, que quiero un poco meterlo hoy en vuestras mentes, hace que como efectividad antimicrobiana no resuelva y no consigamos el fin que perseguimos, que no es más ni menos que la epitelización, que es la cicatrización de la herida. Ahí estáis viendo su primera fase, el 25 de septiembre de 2020, una captación con mucho sudado, porque habéis visto que tenía cantidad de flulina, muchísimo sudado, cómo va atrapando los microorganismos, prácticamente se satura todo el acetato de la gasa de sorba. El día 28 prácticamente ya hay una buena respuesta, son solamente 3 días después, ¿vale? Veis como ya la captación es menor, lleva que la carga bacteriana va disminuyendo, el fin que hemos perseguido, que es tratar la infección, ha sido bueno. En este caso no hubo ningún tipo de antimicrobiano por vía sistémica o por vía oral, ¿vale? Igual que los otros anteriores que hemos visto. Aquí el día 2 de octubre, prácticamente 7 u 8 días después, estáis viendo igual, ¿no? Cómo va atrapando ¿eh? Los microorganismos, igual existir, no nos mata, pero sin que en cada cambio lo llevamos al cubo de la basura. Muy importante, al no ser ningún componente químico, no hay citotoxicidad. Lo podemos utilizar ilimitadamente de tiempo. Aquí hago un paréntesis, porque sabéis que la mayoría de los consensos que están publicados dicen que si utilizamos algún antimicrobiano químico, que entre 2 o 3 semanas ya se van cerrando en 2 semanas y no hay las perspectivas, no son las que no se cumplen, que es disminuir esa carga bacteriana que estemos planteando en cambiar otro antimicrobiano, ¿vale? En este caso, si la respuesta es más lenta, pues no tendríamos esa necesidad. Vuelvo a insistir, no hay nada químico, lo podemos utilizar de forma ilimitada. Y aquí va un poco el proceso evolutivo. 6 de noviembre, ¿vale? Le quitamos el apósito anterior, iniciamos cura con colágeno, cubrimos con sorba, en este caso en gasa, y aquí va un poco los procesos. Aquí como a retirarlo, veis que el colágeno que no está en contacto con el lecho de la herida no, no se deshace, ¿vale? No es reabsorbido por el lecho, y aquí estáis viendo un poco el proceso evolutivo, como esa lesión de 55 por 50 milímetros, prácticamente el 23 de enero se le dio el alta, se dio la costra, mucha hidratación, porque es muy importante, y después pues vigilar las causas, que es la presión mantenida, que está mucho tiempo en silla de ruedas también, por su profesión, y es importante hacerle un seguimiento, hacer un cacheo para evitar que esto se vuelva a producir. Úlcera Martorell, muy difícil de diagnosticar, como he dicho, muchas veces por la clínica si te la puede llevar, muy dolorosa. Aquí estáis viendo la cara externa y se va hacia el gemelo. Cuando nosotros la conocimos llevaba aproximadamente 1 año de evolución, que empezó con una ampollilla chiquitita, según refiere el paciente, y así es como llega a nuestra consulta el 10 de septiembre del pasado año. Y nada, compresión y antimicrobiano físico, ¿vale? Había estado con yodo, había estado con pomada antibiótica, mucho más macerada, había estado con productos derivados de la plata en sus distintas gamas, etcétera. 4 de noviembre, pues iniciamos terapia con colágeno y como cobertura, pues para prevenir, son heridas que el paciente está sufriendo mucho y vuelve a existir, nos da la garantía y hay estudios donde puede prevenir la infección, pues hacemos una cobertura, en este caso pues ya era una herida muy poco exudativa, perdón, optamos por cobertura con Sorba-G y seguimos con la compresión, ¿vale? Ahí estáis viendo el 4 de noviembre, aquí estáis viendo los restos de colágeno que no se adhieren al lecho de la herida, como no se absorben, como Sorba sigue atrapando ya no grandes colonias de microorganismos, pero sí hay algunas por ahí que está dando la tabarra, la herida exudativa se suelen sobreinfectar bien por la flora saprófita nuestra, o bien por los propios hongos que se contaminan por infecciones cruzadas, porque son heridas que están continuamente con exudado,
Y aquí vais viendo un poco cómo va proliferando hacia la epitelización, ¿no? Y 11 de enero prácticamente la lesión, esta de la cara anterior y esta de la que estaba en la cara más en retro posterior hacia el gemelo, pues van mejorando. Foto del 14 de enero que dije, mándamela porque yo tengo que ver cómo se queda, que nunca tengo perspectiva cuando ya está ahí epitelizado. Se queda su marquita de guerra, que es otro verso, y su calcetín de compresión y se acabó lo que se daba con esta úlcera de Marta. Y seguir con la compresión, con calcetines, con vendajes, para evitar los recidivas, muy importante. Puede existir, sin compresión no hay curación. Aquí tenemos una quemadura de segundo grado que afecta a la cara dorsoradial de la mano derecha, de unos 80 por 60 milímetros de extensión, con afectación evidente de la epidermis y con un edema importante. Una lesión macerada, como estáis viendo ahí, el 27, se pacta con ella un seguimiento por parte de su cuidador, que también es sanitario, le hacemos nuestros curetajes y prácticamente no damos ningún tipo de antimicrobiano por vía oral, donde una herida que hay que hacer un buen seguimiento, quemaduras, mordeduras, acaba manifestándose, un poco se coloriza muy rápido, por floras incluso saprófitas, pues se altera, ¿no? Cambio de pH, cambio de su hábitat, pues acaban colonizándose y dando la tala. Y el 5 de octubre, pues prácticamente la señora tenía su mano perfectamente. Este caso fue una quemadura por agua hirviendo, ¿vale? Líquido. Aquí tenemos una lesión en el miembro inferior izquierdo, una mordedura de un perro, además de un perro conocido. Aquí ingresa en la unidad de hospitalización de trauma, las mordeduras por animales. En este caso, pues es verdad que hay protocolos que muchas veces es difícil luchar con ellos porque se quedan pautados, no en mi hospital, sino en muchos hospitales. Pues antes de ir a quirófano hablamos de ceftriaxona, antes de cura de una mordedura por una persona, por no decir un perro, 3 días con tal antibiótico y muchas veces cuesta, ¿no? Yo soy más de la, como dicen los consensos, y este ya lo recibiréis cuando feliciten y os den las gracias para asistir al webinar de hoy, el enlace para que podáis descargarlo. Hacer un seguimiento, una observación, ¿vale? Hay que ver cómo va la herida y hay signos que nos cantan que la cosa va hacia más, ¿no? Los famosos signos de celulitis, que hay eritema, que le duele en la movilidad, que hay exudado, hay una serie de clínicas muy sospechosa y muy intuitiva y una visión macroscópica del hecho de la herida que nos lleva a que esa herida está infectada y que hay que abordarla con antimicrobiano. Nosotros podemos hacer un seguimiento y vemos un poco su evolución. La línea, volviendo a la mordedura, era un desgarro de forma ovalada, como estáis viendo, en el tercio medio de la cara tibial externa, de unos 120 milímetros. Se cogieron 2 agrafes simplemente porque estaba descolgada, ¿vale? Y era un poco por hacer una proximidad de ese borde y poder trabajar con ella mejor. Y después en su tercio medio posterior había 10 desgarros, ¿vale? 3 de ellos marcados, como estáis viendo en azul, con una profundidad a meter la sonda importante, de casi 3 centímetros y medio, 25 milímetros, ¿vale? Estaban con unos bordes conservados dentro de lo que es una mordedura y un desgarro evidente, sangrante y edematosa. Aquí estáis viendo cómo protegemos un poco con una silicona porosa, que utiliza en este caso de Cutimed, hace una osmosis perfectamente, el exudado que drena de la herida lo deja pasar perfectamente, no hay ningún problema y a su vez nos deja actuar terapéuticamente hablando la acción de sorba sobre esos lechos de herida para tratar esa colonización y que no vaya progresando los microorganismos, ¿no? Pararle los pies como yo. Después de limpieza con el jabón, pues nada, hay un poco lo que os he dicho y vamos evolucionando. Un edema, como puede llevar cualquier quemadura, cualquier mordedura, donde hay daño tisular, el vendaje con Plijar nos ayudó un poco a esta situación y aquí estáis viendo un poco los procesos evolutivos de esta mordedura de perro. 16 de junio de 2020, 3 días después ya citábamos a la paciente por la consulta, ¿no? Y es verdad que estáis viendo aquí el hematoma típico, como lo hacemos un cardenal, morado, se va oxidando y se convierte amarillo, pero ese daño que había en un principio de color rojizo está muy localizado, no hay dolor funcional, no hay un exudado purulento, no hay necesidad de antimicrobianos por vía sistémica ni por vía oral, y Sorba hizo perfectamente su papel, que fue tratar esa colonización y evitar una infección mayor en esta mordedura por perro. Aquí estáis viendo el 26 de junio, prácticamente la lesión estaba casi resuelta
y poco seguimos 3 de julio, seguimos con la profilaxis, hacíamos tratamiento cada 5 días con sorba y un poquito de colágeno por dejar esas marcas de guerra, fuera minimizarlas desde el punto de vista cicatrizar, y aquí el 23 de julio, pues prácticamente ahí estáis viendo cómo se quedó esa mordedura de perro, ¿vale? Después tenemos una necrosis, en este caso, una extravasación en un niño de 10 años, le cogieron una vía periférica en el pie, con la mala suerte de que se extravasó y, y produjo pues, mira, esa necrosis que fue perfectamente tratada por Sorbagen, que dice que es un debridante autolítico, mantiene una cura húmeda, previene la infección y nos trata la infección. Macroscópicamente vemos lo que el ojo nos ve, que esa zona que estaba aquí de edema se va corrigiendo prácticamente, no hay eritema, no hay enrojecimiento, no hay exudado purulento, no hay dolor en la movilización, no es necesario microbianos por vía sistémica, por vía local, vigilancia y observación, se adiestran los padres cuáles son los signos que pueden aparecer y microscópicamente un poco por fin, un poco por tirarnos el pegote hicimos una actividad de metaloproteasa, pero bueno, eso será para otro día y hablaremos de las que afectan en la cicatrización de las heridas, que como sabéis son la 1, la 2, la 8 y la 9. Eso es culturilla. Otro caso, que aquí veis una bacteria que es innombrable, a mí me cuesta mucho trabajo pronunciarla, Agromobacterium siloso, en fin, ahí está. Apareció en una lesión, una decidencia quirúrgica, una operación de un juanete. Ahí hago una llamada cuando dejamos estos botes por ahí, en nuestros carros de cura, es una llamada de atención, simplemente para que penséis, después de escuchar este webinar, qué cosas podemos hacer mejor, porque lo estamos haciendo muy bien, pero podemos mejorar, ¿vale? Es una bacteria oportunista, esa innombrable que hemos dicho anteriormente, sobre todo en pacientes hospitalizados y muy oportunistas porque estén bajo en defensa por otras cuestiones. Y esta bacteria, por ejemplo, se ha aislado en botes de cloricilina, líquidos para diálisis, en agua destilada, en soluciones desinfectantes y en algunos medicamentos en ampollas. Poner un ejemplo para que tengáis mucha precaución, no solamente de esta bacteria y evitar muchas que tenemos en el hospital cuando vemos los lechos de nuestras heridas, Marsan, Acetinobaste, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un caso de los primeros de la legislatura de estudio. Este estuvo con un tratamiento antimicrobiano argéntico muchos meses y ya un poco pues, probamos la tecnología Sorba. Ahí estáis viendo, ¿vale? Cómo va atrapando, lo que he dicho antes, prácticamente la silueta que nos deja ese acetato, este antimicrobiano físico, es muy parecido a la silueta de la herida y hay un poco para que veáis la evolución, ¿no? 25 de septiembre del 16, 20 de enero del 17. Unos pocos meses después, prácticamente se pudo poner otra vez tacón. Esta es una paciente con tratamiento, en este caso, en quimioterapia, estaba en su 4º ciclo, tratamiento anterior con nitrofurazona, son casos antiguos para que veáis un poco el tratamiento con apósitos de plata y distintos componentes, esta plata líquida, con FOA, etcétera, y corría prisa porque después de la quimioterapia había que dar radioterapia, pero estas heridas tienen que estar cicatrizadas, ¿no? Se le hace un cultivo por aspiración y ahí veis los bichos que aparecen y Sorba nos resolvió el problema, ¿vale? Voy un poquito rápido porque quiero enseñar todos los casos y que me hagáis preguntillas. Esta es una mama posradiada, una radiomielitis tardía, sabéis que es la que aparece después de dar la radioterapia, aproximadamente a partir de los 6 meses ya se considera radiomielitis tardía, y llega a nuestra unidad derivada de la unidad de la mama, le hacemos un cultivo por aspiración, pseudomonas uroginasa. Anteriormente estáis viendo tratada con apósitos de plata, son de los que estaban en el 60%, con nitrofurazona, los que estaban en el 65%, es derivada en nuestra consulta y tras hacer cultivo pactamos con el cirujano que llevaba la unidad de la mama, nos da, en este caso, hacer un seguimiento macroscópico de la lesión e intentarnos dar, porque estaba atirrobada de antibióticos, no sé cuántas tandas de antibióticos le habían dado en los últimos 6 meses, y un poco fue observación para que no se nos fuera un poco de las manos, no se nos escapase, por fijar signos de eritema, seno silolítico, porque sí había selección purulenta, y la verdad que Sorba nos resolvió día 1, día 7, día 30, en un mes se resolvió un tema que llevaba algunos meses. Paciente, un recidiva,
que llevaba 7 meses con este tipo de lesión, 7 semanas después se resolvió el problema, ¿vale? Esta es una mujer también, fue derivada de angiología y cirugía vascular, nada arterial, pues bueno, para la consulta de heridas crónicas y complejas, se le hace un cultivo por aspiración, siempre cuando lleva mucho tiempo, como protocolo en la consulta nuestra de aquí del Hospital Universitario de Torrecalna, es hacer una biopsia seca para saber que las lesiones no se han magnificado, no hay ningún tipo de malignidad, y los cultivos que no sean por frote, que sean por aspiración, ¿no? Que muchas veces el que hace el daño tisular está debajo, no lo vemos, ¿eh? Y en este caso, para que veáis, había asociado un hongo con una pseudomonas aeruginosa. Ahí veis un poco los procesos evolutivos con sorba, ¿vale? Y prácticamente se resolvió el problema. Esta también es una chica joven, una residencia quirúrgica, operada de hernia discal a nivel dorsal. Estaba con apósitos de plata, y igual con distintas pautas de antibióticos también, y es derivada a nuestra consulta, y un poco aquí los signos característicos que hay un poco que vigilar, ¿no? Eritema, calor local, hinchazón, descarga purulenta, no es más que situaciones que te llevan a que el fin que perseguimos no es la cicatrización, no es la petrización, porque no nos va a dejar, ¿de acuerdo? Este proceso inflamatorio se mantiene en el tiempo y hace que una herida aguda se cronifique, ¿de acuerdo? Y prácticamente Sorba nos resolvió ese problema, cura 24 horas, 48 horas y después cada 3 días, y nos resolvió el problema. Se hizo aquí en el día 1 un cultivo por aspiración, Pseudomonas aeruginosa, muchas veces están debajo y no, la Pseudomonas causa muchas veces bastante daño tisular. No la vemos porque como todavía no se ve en el exterior, la proteína que libera o la enzima que libera como microorganismo, la Pseudomonas, no se oxida porque no le da el aire, entonces pues no coge ese tono que sabemos que es característico de un color verdoso, verde limón, verde fosforito, ese olor característico al oxidarse la enzima que libera, ¿no? Y fijar lo que estaba. Pero Sorba nos resolvió el problema, ¿vale? Y aquí en el día 35, una lesión que llevaba meses de evolución, prácticamente está resuelta. Digo prácticamente porque le queda ahí una pequeñita costra, como estáis viendo, ¿no? Y no lo podemos asegurar 100%. Este es un señor, también una quemadura de segundo grado por líquido, en este caso en vez de agua era leche caliente, que le estaba preparando la merienda a su nieta, y simplemente sorba gel, día 1, día 8, día 15, día 22. ¿Y qué se ponía después? Pues nada, un tubular, ¿vale? Para fijarle eso, para que no manchara la camisa si salía a la calle, y nada más. No hay que hacer grandes cosas, no hay que ponerle grandes apósitos. Sorba, en este caso, trató perfectamente la colonización, porque las quemaduras, como habéis visto, las quemaduras se colonizan, es decir, pero con la colonización de una herida no evita que esos microorganismos no cicatricen, el huésped, la persona tiene capacidad de tratar fisiológicamente hablando ese proceso, ¿vale? Y como no hay muerte celular, porque no hemos utilizado ningún antimicrobiano químico, que eso quiero que un poco es lo que quiero transmitir esta tarde, no hay citotoxicidad, pues perfectamente no dañan las células humanas, no dañan las células que están en ese nicho, ¿vale? Y la evolución es súper satisfactoria. Esta es una niña de 14 años, una lesión traumática, se dio con una mesa, y hay un poco evolución. La llevaron de su centro de salud porque una herida tórpida, con un pequeño eritema, una herida macerada, y estáis viendo facelada, y que no evolucionaba, y que estaba con apósitos de plata y que no respondían, ¿no? Pues nada, la iban a la consulta y dijimos, pues nada, antimicrobiano físico, es la solución, ¿vale? No hay muerte celular, siempre como ves cura 24 horas, después la damos espaciar en función del exudado o de la categoría que sabéis que se engloba, si está contaminada, colonizada, infección crítica o infección importante, que eso es un poco lo que tenemos que observar y aprender macroscópicamente los clínicos que nos dedicamos al abordaje de este tipo de heridas. Y la herida prácticamente mayo, mediados de mayo, mediados de junio, prácticamente estaba resolutiva, una herida que llevaba meses en proceso evolutivo, una niña de 14 años. Esta es una herida muy traumática, también de un niño, llevado de su centro de salud, un arrancamiento bestial con un pedal metálico y que no respondía tampoco, desde el año 17, y que nada, le hacemos la pauta, cultivo por aspiración, en este caso, no ninguna biopsia porque no lleva los meses
identificamos normalmente para poner nuestro protocolo en actuación y hablar con el servicio de dermatología, hacer esa biopsia y nada, y después colágeno, el niño quería jugar al fútbol, le dije, tú no te preocupes que las finales las vas a jugar, ¿no? Que era para diciembre y seguro que la jugó porque ahí estáis viendo cómo fue evolucionando la lesión, y prácticamente en el día 25, el 13 de octubre, esta herida del día 1 prácticamente estaba casi a un 100% su cobertura cicatrizada. Una úlcera linfática, simplemente por el origen linfático, por el color extravasado, ¿vale? Porque el color amarillo pipí, la deriva vascular y no hay ningún componente venoso, ni componente arterial, y que lleva 9 meses de evolución, que le duele y que no responde a tratamientos convencionales. Convencionales me refiero a tratamientos con antimicrobianos químicos. Y ahí va un poco se hace un cultivo por aspiración, Staphylococcus aureus, bueno, no deja de ser una flora saprofita nuestra, que el hábitat se lo hemos cambiado, el pH cambia y dice, no te reconozco y aquí te voy a dar un poco de tormento, ¿no? Y perfectamente, sin vigilancia, se advierte a la familia qué signos tienen que vigilar y en el día 100, aquí estáis viendo cómo está, ¿no? Mucho antes empezó a cicatrizar, pero dije, por favor, mándame una foto cuando ya tenga la herida cicatrizada y cuídate. Y ya está. Aquí tenemos una señora, una mujer de 53 años, intervenida de un tumor derecho y de páncreas, en tratamiento con sunitinib a dosis máxima, 37 miligramos y medio, un poco es un control de todas las glándulas que libera las glándulas suprarrenales, un poco por mantenerlo en un control y unos niveles considerados como óptimos por parte de su oncólogo. Y lo único que como efectos secundarios, pues, esta medicación produce llagas en los pies. Y en este caso aprovechó su misma intervención quirúrgica cuando le disparó en el páncreas para abrir y hacer una desidencia de la cicatriz, no quirúrgica, puede existir porque esta señora estaba bien cicatrizada y había evolucionado muy bien. Pero las partes más frágiles, la piel más frágil, es alterada y se abre por una alteración del fibroblasto, ¿vale? Estaba con 3 meses anterior con apósitos derivados de productos argénticos y nada, empezamos con nuestra tecnología DAC, ¿vale? Y ahí estáis viendo su proceso evolutivo, día 1, día 30, ahí estáis viendo prácticamente cómo que bien salieron los microorganismos, ¿vale? En el día 42, por acelerar ese proceso y terminarlo pronto, nos ayudamos de Ultimate Piona, que como sabéis, el colágeno que más se parece al humano en un 90% de su composición y un alginato en un 10%, un poco de culturilla, ya hablaremos de en algún webinar si se da el caso. Y ahí veis la evolución prácticamente en casi escasos 2 meses solucionamos un problema que llevaba casi un año y donde no había respuesta antimicrobiano químico. Y ya me despido y doy las gracias con esta niña que tiene una enfermedad inmunológica que siempre me gusta porque fue a la primera paciente en el que yo utilicé el antimicrobiano físico, no se me olvidará ese día. Ya es mayor de edad y ya puedo hablar de ella, de hecho algunas jornadas viene y me la llevo para que hable y ya se automedica ella, su caja de sorba con su pintalabio en su bolso, ¿no? Hace unas lesiones muy parecidas a ampollosas, como si fuera una pequeña quemadura y para evitar que se le infecte, pues nada, su cachico de sorba y tiene una solución, un antimicrobiano físico, ningún componente químico y pues en este caso sí es un proceso para toda la vida. Y nada, muchas gracias. Solamente ya pues estoy a vuestra disposición para que me hagáis las preguntas que tenéis ahí. Si se queda alguna en el tintero, no os preocupéis porque os las contestaré en la dirección que en Ultimeo está ahí, estaré a vuestra disposición. ¿Vale? Muchísimas gracias, Pepe. Ha sido espectacular. Los casos me han encantado, sobre todo el de la mordedura, porque no es habitual encontrarnos con ese tipo de pacientes. Y el trato que le has dado, o sea, espectacular. Hay muchas preguntas. Hay una que se repite con frecuencia, Pepe, y es el cambio, ¿cada cuánto lo realizas
como norma general? Porque claro, imagino que dependerá del grado de infección y de tu conocimiento, pero como norma general, ¿cada cuánto lo haces? Sí, vamos a ver. De entrada, voy a ver si puedo, mientras voy hablando, poner una presentación que, que vamos a ver si la llevo por aquí. Insertar. Mira, en herida que está infectada, que hay evidencia donde hay un eritema, donde hay dolor, que es un signo muy característico en la movilización del miembro donde esté localizado ese lecho de la herida, si es en la mano, ay, pues me duele al escribir, si es en el pie me duele al andar, ¿no? Es decir, hay signos de sudado purulento, si hay fiebre, si hay daño tisular, la cura debe ser inicialmente cada 24 horas. Es importante hacerla cada 24 horas, porque está hablando que ese proceso, los microorganismos se están replicando de una forma importante. Voy a ver si puedo mostrar esta pantalla, me lo decís si sale, ¿vale? Porque ya ahí la llevo. ¿Se ve? Sí, Ah, se se ve me ha ido. Espérate, la espera, presión. voy a correr un poquito porque la había seleccionado, que no la he puesto porque la presentación era muy larga y yo no me gusta abusar mucho del tiempo. No, aquí me parece que se va a perder también. Bueno, vamos a ver si soy capaz de. Bueno, si la herida está infectada con Sí, signos patognomónicos, eritema, picor, sí, dolor, enrojecimiento, dolor funcional, cada 24 horas. veinticuatro. Que es profiláctico, porque es un lecho importante prefiero en cuanto a extensión, ¿no? Y no quiero que se me infecte, no quiero que se me colonice, que no haga una infección cruzada, lo puedo espaciar entre incluso 4 y 5 días. Y si tenemos una contaminación óptima, donde todavía lo que llamamos los signos de colonización, que hay un pequeño eritema, pero no hay dolor en la movilidad, el exudado está controlado, podemos ir entre 48 y 72 horas, ¿vale? En función, si está en el hospital es mucho más fácil conseguirlo, si ya en primaria, pues en función de guardia te organizas por 2 curas semanales, ¿vale? Iría bien. Martes y viernes, por ejemplo, la preparo para el fin de semana. ¿De acuerdo? Que va en función de si la herida tiene signos claros de infección, hay que tratarla cada 24 horas, ¿de acuerdo? Y porque hay que hacer primero una vigilancia y una observación macroscópica de cómo va Claro, evolucionando, ¿vale? Por si es sí, necesario poner antibiótico, porque cuando hay que ponerlo, ¿vale? Eso es claro. muy bien. Hay muchas preguntas. Hay una que es muy interesante, que refleja qué ventajas te aporta Sorbas frente a la plata. Bueno, la ventaja, un poco lo dicho en los beneficios. Lo puedo utilizar con cualquier persona, ¿vale? Mujer embarazada, mujer dando el pecho, neonato recién nacido, lactante, persona mayor. Primero, porque no hay muerte celular, no se liberan endotoxinas, ¿vale? Es decir, acordaros de la piscina que llena de peces, es decir, los microorganismos no se mueren y se quedan en ese lecho de vida, que es lo que hacen los antimicrobianos químicos, que es lo que haría la plata, ¿no? Uh -huh. Sí, y respecto al físico que hace, que es que yo echo la caña de pescar y me llevo los microorganismos al cubo de la basura, ¿vale? Y como beneficio, ese es el principal. Y después, al no haber muerte celular, no haber endotoxina, no haber citotoxicidad, lo puedo utilizar ilimitadamente en tiempo, ¿vale? Y una de las ventajas que hay, porque hay consenso, es que lo puedo utilizar como profilaxis, ¿vale? Respecto a la plata todavía no hay muchos estudios, pero sí me garantiza que como profiláctico sí puedo utilizar el sol, sí puedo utilizar un antimicrobiano físico. Otra pregunta, Pepe, que se repite es ¿qué apósito secundario coloco y en qué casos? Porque algunos casos dices con gasa, otras veces con alguna fuma, en fin. ¿Cómo valoras tú el secundario? Bueno, secundario. Primero, siempre tiene que estar en contacto con el lecho de la herida, ¿vale? Es decir, y que sea un ambiente húmedo. Habéis visto que he colocado, por ejemplo, colágeno. Pues el colágeno sí es verdad que tiene que estar en contacto con el lecho de la herida y le puedo poner el sorba encima. ¿Por qué? Porque el colágeno, cuando es absorbido, es atrapado por las células endoteliales del lecho de la herida, desaparece, es absorbido y después queda sorba encima haciendo su acción terapéutica, que es tratar esa colonización, ¿vale? Que muchas veces, uy, si tiene que estar en contacto uno, tiene que estar en contacto otro, si pone uno encima de otro, uno de ellos no está. Pero el colágeno desaparece. El colágeno se absorbe por las células endoteliales del lecho de la herida.
y al ser absorbido ya nos queda el segundo. O la segunda capa, que sería, como habéis visto en algunas fotos, donde utilizo yo el Sorba como segunda opción. ¿Cuál sería como cobertura terciaria? ¿Vale? Pues sería una gasa estéril en función de, o sería un apósito para absorción vertical, que puede ser el síntesis moderada, sorbión si es excesiva, y todo esto, apósito que he dicho, pues también puede dar y puede utilizar encima una compresión, son apósitos que comprimen, ¿vale? La Aunque estén, pregunta era esa. absorben, pero el exudado no vuelve a aparecer al lecho de la herida, ¿vale? Sí, una de las preguntas era si se puede usar bajo terapia compresiva. Sí, sí, Lógicamente, sí. ya la ha respondido. Se puede utilizar perfectamente bajo terapia compresiva. Sí, sí. Sí, señor. En Sí. neonatos y pacientes con piel frágil Sí. se puede utilizar también. Se puede utilizar en cualquier piel. En cualquier piel se puede utilizar perfectamente. Incluso porque Una, lo que no está en contacto con la leche, con el lecho de herida no lo irrita. Es que no lleva nada químico. No lleva nada químico en neutro. Se puede poner, si algo de la cobertura de este apósito cubre piel sana, no hay ningún problema. ¿Vale? hay una pregunta que es interesante también y es sobre el uso de la presión negativa. Si has tenido casos. Sí, también. No lo he puesto porque sería con la presión negativa, en vez de utilizar muchas veces, sabéis, lo que utilicen VAC llevan su esponja o llevan sus componentes, lo que el relleno, en vez de utilizar el componente que lleva la casa comercial, he utilizado la gasa seca de acetato como tal de sorba, ¿no? Porque primero le doy y le aplico un antimicrobiano, porque de hecho sabéis que hay VAC que destilan antimicrobiano, ¿vale? Entonces, yo en vez de destilar un antimicrobiano químico y que pase por ahí y que haga la resolución y tratar ese lecho de la herida, está por supuesto muy infectado o muy contaminado, lo que utilizo es la gasa seca de sorba en lugar del componente que lleva el fabricante del VAR y lo utilizo como antimicrobiano y a su vez hacen mi labor de esponja para esos daños o esa malignidad que puedes hacer al hacer el vacío y pegar las paredes entre sí no se produzca, ¿vale? Sorba lo resuelve también. Hay muchas preguntas y no sé cómo vamos regular de tiempo, pero hay una, dice, imagino que con signos claros de infección no pones cutimes de piona. Con signos claros de infección no pongo cultivar de piona. Es decir, porque lo primero es tratar la infección, es evidente. Aunque he comentado que la matriz que es de colágeno, independientemente que hace su labor de, de ayudar a cicatrizar, porque por la producción de fibroblastos, etcétera, al tener una estructura porosa abierta, esa matriz 3D tiene un efecto capilar excelente. Y no solamente para recoger ese efecto de capilaridad, no solamente recoge el exudado propio de la degradación del colágeno, sino también del exudado que pueda producir la herida, ¿no? Y a la vez recolecta restos de tejido necrótico, bacterias, restos de fibrina, ¿no? Es decir, pero si está signo evidente de infección, pus, eritema, enrojecimiento, fiebre, evidentemente, primero voy a tratar el foco infeccioso. El primer eslabón que hay que tratar ahí es la infección. Ya habrá tiempo para cicatrizarlo. Perdón, que tenía silencio. Y Pepe, en la cutimé de piona hay una pregunta también referente a la presión negativa. ¿Lo ha utilizado alguna vez? Sí que lo he utilizado, un poco para degradarlo, heridas ya muy cavitadas, con, con signos solamente de colonización, como va a existir, porque no hay herida limpia. Sí es verdad que en esa canción muy cavitada sí que he rellenado epiona, después le he puesto sorba seco y después le he puesto sistema mecánico para hacer la presión negativa. Sí que lo he utilizado, sí. Y con éxito, ¿no? No hay ningún problema. Hay una pregunta que se responde porque, con otra pregunta. Dice, ¿por qué pone? Una de ellas es si se pega la gasa, ¿cómo la retira? Y luego dice, ¿por qué una silicona debajo de sorba? Imagino que esta Claro. pregunta responde a la otra, ¿no? Claro, cada hecho hay que mirarlo. Es decir, yo te he puesto casos ahí. Yo, si queréis, me invitáis, todos estos casos los podemos ver desde el principio hasta el final, ¿no? Y se utilizan Sería para otra muchos webinar. productos, ¿no? Es decir, protegemos la piel de lesionada con un acrílico, como hemos dicho, transparente y sin alcohol, que lo protege. Le pongo primero una silicona, la silicona porosa, que tiene Cutimé, tiene 3 micras y media y se produce una ósmosis perfecta. Es decir,
drena el exudado que drena la herida, sale hacia afuera y pasa hacia el apósito secundario, pero a su vez hacia adentro. Es decir, el efecto terapéutico que pueda tener Sorba para hacer el atrapamiento también lo hace, ¿de acuerdo? Y protejo con silicona para que, primero, cuando quite todas las capas de los distintos apósitos secundarios y terciarios que puedo utilizar alguna vez, la cura sea atraumática, me duela poco. Y esto, ese tejido de granulación, que no me lo lleve, es decir, esos 5 días que ahí está el cuerpo fisiológicamente produciendo fibroblastos, bien estimulado con colágeno, bien a iniciativa propia, como yo digo, fisiológicamente hablando, es una pena que después, al retirar la gasa, que con mucho suero que moje, con muchas cosas que haga, me llevo tejido de granulación. Y el tejido de granulación formado en 5 días me lo llevo en 5 minutos. Y es importante algunos lechos protegerlos con silicona, que pegue solamente la que esté en contacto con el lecho de la herida. Y protegemos perfectamente la herida y con las micras que tiene Cuticeps perfectamente podemos trabajar encima de ella. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay una que dice, en caso de que la úlcera sea poco exudativa, ¿utilizamos sorbas con suero fisiológico? No. Vamos a intentar no poner nada, no vamos a hacer ningún invento porque aunque el suero es fisiológico, lo único que va a llevar es agua y sal, ¿eh? o la molécula de cloruro diluida o oxidada, pero en definitiva sal. Si tenemos una herida seca y no tenemos Cutimex sorba gel y tenemos necesidad de aportar humedad, vamos a utilizar un hidrogel, ¿vale? Que es neutro y cualquier hidrogel, como no llevan a químicos, se puede utilizar con la gasa seca y ya tenemos un sorbagel, por ejemplo, en caso de que no lo tengamos y necesitemos aportar humedad, ¿vale? Pero ¿para qué vamos a utilizar si tenemos hidrogeles? ¿De acuerdo? Madre mía, hay muchas preguntas. Luego, si se me queda alguna, porque van Prometo entrando. contestarlas todas, me las mandéis que yo las contestaré, Vale, poquito ya a poco. nos estamos pasando. ¿En qué momento del proceso de la herida infectada se puede comenzar a utilizar sorbas conjuntamente con Cutimex de Piona? Cuando estamos en fase de colonización, dentro de las etapas de la herida, ahí podemos utilizar Cutimex Epiona. Es la pena que no pueda entrar en la presentación para que la vierais y, y un poco comentaros los distintos estadios, ¿no? Que por la que pasa una herida, ¿no? Herida contaminada, herida colonizada, infección crítica e infección, ¿no? Con signos de celulitis, que es lo que habitualmente denominamos, ¿no? Es decir, a partir de que una herida está colonizada podemos tratarla o con estimuladores, en este caso con colágeno. Piona, porque no va a impedir la cicatrización. El huésped tiene capacidad para responder y luchar con esos microorganismos que están colonizando ese lecho de la herida. Vale, pues yo creo que ya hay una más que bueno, es corta de preguntar, es que se puede combinar con algún hidrogel, ¿no? Sí, como Con he dicho, alginato. es decir, si tiene necesidad de aplicar o aportar humedad a un lecho y no tiene el Sorbagel, que lleva el ácido de aquí carmamilo, pues cogemos la gasa, Sorbagasa y le aplicamos un hidrogel y ya tenemos la humedad que nos aporta el hidrogel. Muy bien. Pues yo creo que ya, si se me queda alguna, es que, claro, en el desplegable se van subiendo y van entrando. Muchísimas gracias, Pepe. Ha sido una webinar fantástica. Yo creo que los casos y toda tu formación en este tipo de heridas es para aplaudir. Qué pena que no podamos oír a los asistentes porque aquí las preguntas no paran. Y nada, nos vemos en la próxima, si Dios quiere, a ver, miércoles a las 5. Pues ya está. Si te parece. Muy bien. Muchísimas gracias por Muchas gracias asistir. por vuestra invitación y ha sido un placer dar a conocer el uso terapéutico que tengo la suerte de poder manejar en la consulta en la que actualmente vengo desarrollando mi trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti siempre. Un abrazo fuerte a todos y buen